Bienvenidos piratas a un nuevo vídeo de Deadman Tales. Ya sabéis que aquí estamos muy a full con esta nueva edición de Zombicide porque son piratas y aquí los piratas gustan un montón. Vale, hoy vamos a hablar de los cambios en el diseño gráfico, si es compatible o no con lo anterior, y también de las cartas y demás de equipo. Y os vamos a mencionar que es muy importante que este miércoles día 22, desde las 8:45 de la tarde, habrá directo especial. Estaremos por aquí la jefa y yo, y también tendremos posiblemente algún que otro invitado para seguir el lanzamiento de la campaña, y así, pues bueno, podemos ver cómo despega, cómo va, si va bien, va mal, y podréis reíros, echaros unas risas viendo cómo yo me arruino entrando al juego. ¿Vale? Sí, descubriremos cosas, seguro. Descubriremos cosas, os esperamos a todos el miércoles. Y ahora venga, vamos a comentar un poquito los cambios del diseño gráfico, que es verdad que lo han cambiado prácticamente todo. Sí, han hecho un montón de cambios. Bueno, han cambiado el logo de los de Zombicide Fantasy, pero eso es un poco más anecdótico, ¿no? Pero sí vamos a hablar de que, por ejemplo, las tarjetas de personaje antes estaban orientadas a estar en vertical, eran más alargadas en vertical, y ahora son quizá, para mí, un poco más cuadradas, pero si acaso son un poco más alargadas en horizontal. Esto, por supuesto, trae consecuencias, que es que cambia nuestro tablero de personaje o de superviviente. Entonces va a cambiar el diseño del tablero. Va a traer, además en los últimos venían como 5 ranuras para las 5 tarjetas de equipo, eran una detrás de otra. Sí. A mí eso no me gustaba mucho porque no me facilitaba el ver lo que tenía detrás. Sí, los que veías bien la primera carta y a partir de ahí ya no veías mucho más. Y cuando querías sacar una de medio normalmente se te caían, a mí por lo menos, que tengo muy mal pulso. Y ahora lo que han hecho es poner 2 ranuras alargadas que nos facilita el poner las cartas en la de adelante, en la de atrás, y además como queramos, desplazándolas, así que pueden sobresalir por un lado, podemos ver si tenemos solo 2 o 3, podemos verlas enteras. Me parece que facilitan mucho. Esto tiene una consecuencia, por ejemplo, tú no puedes meter las tarjetas de este Zombicide en los tableros antiguos. Claro. Las tarjetas de personaje. Bueno, pero ahora hablaremos un poquillo más de eso. Cositas que también cambian en la bandeja de los personajes. El nivel de peligro, ¿vale? Sigue siendo azul, amarillo, naranja, rojo, y ahora hay morado al final, que creo que solo es una casilla, ¿vale? Y han cambiado un poco la distribución, creo que de los niveles y demás, ¿vale? Esto decían que en principio es para que puedas desbloquear más cosas de los personajes, que si no, hasta que no llegas al final de la partida, pues no desbloqueas un montón. De verdad que nosotros del naranja nunca hemos conseguido pasar, siempre morimos antes, ¿no? Entonces, ahí pero está. Ahora este morado, si no recuerdo mal, lo que te permitía era coger otra habilidad de alguno de los niveles, porque ya sabéis que, por ejemplo, cuando llegas al naranja tienes que elegir una de las que hay en naranja, cuando llegas al rojo tienes que elegir una de las que está en rojo. Pues ahora creo que cuando llegas al morado, si no lo entendí mal, te permite coger otra del rojo, otra del naranja, lo que te apetezca. Eso es. También tenemos el hueco que suele ir encima de la tarjeta del personaje donde se coloca una carta. Bueno, ahí podemos meter hasta 5 cartas, ¿vale? En esta ocasión. Y creo que hay una mecánica para poder hacer un mega ataque, ¿vale? Por lo que comentaron así de pasada y demás. Veremos a ver, ¿vale? Cómo es eso, o si al final no lo entendimos bien. Otra cosa que me ha gustado es que los indicadores, que normalmente los tematizan mucho, porque yo recuerdo que en el oeste eran cartuchos de dinamita, por ejemplo. Sí. ¿Te acuerdas? Siempre los tematizan bastante. En este caso serán empuñaduras de espadas, por lo que parece. Así que... Sí, mola. Es que a mí me dan ganas de coger el token solo para ver esto. Luego las cartas, ¿vale? Las cartas de despliegue pues han cambiado el arte por completo, ¿vale? Os las iremos poniendo por pantalla, como veis, pues es un arte completamente diferente tanto por el dorso como por el anverso, ¿vale? Por los dos lados. Siguen teniendo más o menos la misma filosofía, pues en función del color despliegas más o menos zombies. En el ejemplo no se ve que haya cartas estas de activación adicional y tal, pero entendemos que eso seguirá estando, ¿vale? O a lo mejor no, a lo mejor ya no está, ¿vale? Pero en principio, como veis, el diseño gráfico ha cambiado. Es verdad que esto, si quieres mezclarlo pues con uno antiguo, pues bueno, esto pues les pones una funda que te estas opacas y lo tendrías solucionado si lo queréis mezclar. Luego tendremos también, como veis, pues mazo para las cartas del nigromante y mazo para las cartas de abominación. Entendemos que esto es como los últimos Zombicides. Si a ti te sale una carta en la despliegue del nigromante, pues del macito de nigromante que tengas ahí mezclado al azar, pues coges la primera y ese es el tipo de nigromante que te entra. Sí. Normalmente, si tú te compras solo el base porque lo has pillado en tiendas, pues vas a tener un nigromante y una abominación, por lo tanto... Da igual, es decir, el momento que sale, pues es esa, no hay otra, ¿vale? Pero si lo pillas con la campaña, que va a dar 3 gold y demás y tal, pues normalmente tienes más, ¿vale?
En lo que se refiere a las cartas de equipo, es verdad que seguimos manteniendo unas cartas con el dorso en color gris y otras con el dorso en color rojo. Y por lo que hemos visto, el contenido del equipamiento no varía. Seguimos teniendo los iconos que ya conocemos para alcance, daño y demás. Luego habrá nuevos tipos de cartas de equipo que estarán, digamos, las cartas de equipo de piratas y las cartas de equipo de gobernador, ¿vale? Esto creo que es en función de la localización en la que estés, ¿vale? Si estás en la habitación del gobernador, pues a lo mejor robas carta del gobernador y no de pirata, ¿vale? Pero siguen siendo cartas de equipo, O ¿vale? de la decisión aquella que tienes que tomar, que O no de la somos del decisión, token. es verdad, Porque el icono que nos presentan o el diseño que nos presentan está muy relacionado con ese token que vimos. O sea que esto es una cosa que tenemos que averiguar todavía. Cómo va exactamente, ¿vale? Pero bueno, tenemos otros dos mazos de equipo separados, ¿vale? Sí. Piratas y gobernador, ¿vale? Vamos a ver cuándo se puede coger de un sitio y de otro. Y claro, pues con todos estos cambios, pues como veis, integrarlo con algo antiguo, ¿vale? Yo ya lo dije en el directo que hicimos la semana pasada. A mí me da igual, porque yo no soy de mezclarlo. Es decir, yo no voy a mezclar el Zombicide White Death con piratas porque me da un tuyo. No, pero entiendo que hay gente que lo mezcla y demás y tal. Entonces, claro, ahí tenéis un problema en ese sentido de, ostras, las cartas, pues bueno, puedo comprar en las fundas y demás. A suscribirse, yo ho. Pero se han dicho que en la campaña darán soluciones para la retrocompatibilidad, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues estad atentos, ¿vale? Si vais a entrar en la campaña, porque imagino que habrá, pues, no sé, algún addon o no sé cómo lo harán y tal, que por lo que han comentado darían componentes y más para que lo puedas integrar, ¿vale? Sí. En la campaña estará todo más detallado, pero bueno, que han pensado en ello y que solución hay, ¿vale? O sea, que no nos tiramos tampoco de los pelos, porque Pues el que quiera esperemos a ver mezclar, qué nos proponen. claro, el que quiera mezclar, en principio la oportunidad de mezclar la vas a tener, ¿vale? Sí. Así que venga, seguimos. Bueno, hemos conseguido investigar alguna cosita más, así que vamos a poder aclarar y confirmar algunas de las cosas que ya os hemos dicho. Bueno, los dos mazos de cartas, el de gobernador y el de pirata, eso estaba claro. Sí. Las cartas de gobernador dice que serán armas especializadas, como por ejemplo rifles de larga distancia, De gran alcance. Sí. mosquetes, ¿vale? O cañones de mano o hachas, por ejemplo, para bordar, ¿vale? Para bordar. Me gustan a mí los hachas para bordar. Y en el mazo de los piratas lo que tendremos es ballestas de corto alcance. Tendremos también unos disparos o unas oportunidades bastante poderosas de hacer daño. Y todo lo demás que podamos encontrar. Claro, o sea, puede haber armas de un solo tiro, entendemos, ¿vale? Lo que pasa Sí, es que puede ser un pero disparo, son más poderosas que el tiro normal. Que el tiro normal. Aquí se ven algunas, por ejemplo, tenemos la Reina de los Mares, ¿vale? Que sí. es una pistola de 0 a 2, 3 dados, 4 o más y 2 de daño, ¿vale? Pero tienes que recargar. Y luego está, me ha hecho mucha gracia, la espada pistola. Eso Bueno, la espada pistola que te dice, vale, para atacar a distancia o cuerpo a cuerpo. Claro, porque Y en función de cómo lo uses, las dos, pero claro, viene el tiras- icono de arma a distancia y de cuerpo a cuerpo. Y entonces, bueno, pues depende de cómo tires, pues tiras más dados, menos dados. Pues, bueno, los dados son lo mismo, pero puedes tirar con éxito de 4, con éxito de 3. Eso es. ¿Vale? Puedes recargarlo y con la espada, si sacas un 6, hace más 1 de daño. O sea, te vale para matar brutos. Si sacas un 6, claro. Claro. Luego, de las cartas del gobernador, pues se ven aquí dos de ellas, ¿vale? Una que está como relacionada con la magia para hacer cositas a distancia, como ves. Igual con el 6 hace más 1 de daño. Y luego esta parte de aquí os lo explicamos un poquito más adelante, esa parte de abajo marrón, ¿vale? Sí. Bueno, tenemos un mosquete, como veis. Y aquí tenemos, en el mazo de los piratas, tenemos este Brain Rod, que no sé, una especie de colgante amuleto, que hace una cosa bastante poderosa. Sí. Juega bastante con el hecho de que una vez por turno, si estás atacando a un bruto, lo puedes eliminar y además todos los zombies que haya en su área tendrán 1 de daño. O sea, está... Es bastante fuerte. Sí, sí. Supongo que esto lo haces de un solo uso, pero, Claro, pero está bastante pero guay. como es Brain, debe ser que le elimina en su cabeza o algo Sí, de eso. algo así, ¿no? Sí. Eso Bueno, es Rod, un les encanto, distorsionas un ahí, hechizo, sí, les así vuelves que- un poquillo locos. ¿Vale? Y luego este Grinder, que parece pues una pistola de un solo tiro o algo así, no sé, ¿vale? Habrá que ver con sus estadísticas. Y aquí pone Baldric Reload, ¿vale? Ahora veremos a esto del Baldric porque es bastante interesante, ¿vale? Si recordáis, hace un momento os hemos dicho que en la bandeja tenemos un espacio que está encima de la tarjeta de los personajes que podemos meter hasta 5 cartas, Sí. ¿vale? Podemos meter hasta 5 pistolas, para ser exactos. Y lo de poder hacer una acción aquí toda espectacular, pues sí, puedes hacer una acción, ¿vale? Y disparar con las 5 armas. O sea, en plan pirata, vas sacando y vas disparando, ¿vale? Esto, como conocimiento piratil, para que no falte una pincelada en ningún vídeo, es una de las pocas cosas
digamos, vamos a decir, reales, que conserva la imagen romántica que tenemos de los piratas. Es decir, esto de que iban armados hasta los dientes, con no sé cuántas pistolas y demás, pues es bastante acertado, ¿vale? Iban bastante así, sobre todo cuando iban al ataque, a abordar, pues se ponían lo más temerarios posibles y solían llevar armas hasta debajo de las orejas, ¿vale? Entonces eso es una de las pocas cosas de la imagen romántica que parece que tiene una versión en la realidad, ¿vale? Y este es el espacio del Baldric, ¿vale? Vale, así que esto está guay, ¿vale? Es verdad que las cartas de pistola que podemos poner en la zona esta del Baldric, hasta 5, tienen que ser del mismo tipo. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, a ver si habrá que verlo exactamente en las reglas, si el mismo tipo es que disparen a la misma distancia o de que tener el mismo nombre de carta, ¿vale? Entonces no sé si habrá que ver exactamente cómo es, pero bueno, promete poder hacer una acción y pegar 5 tiros, eso es súper divertido. Sí, la verdad es que eso te motiva a que te puedas equipar bastante. Claro, a ir cogiendo cosas y venga, mete ahí. Ay, Dios mío. Sobre todo para cuando la cosa se complica luego, que empiezan ahí a juntarse muchos, joder, si tienes las 5 pistolas ahí metidas. Sí. Además, si estás ya en un nivel alto, que empiezas a tener muchos enemigos. Claro, y puede ayudar un montón. Hay que intentar las primeras rondas en que hay que saquear. Ahí, venga, va, dame pistolas. Nos están dando motivación para ir a los. Es que me imagino, está aquí. Bueno, y vamos con la mochila, ¿vale? Que sabéis que, como hemos comentado, en el nuevo tablero son estas 2 ranuras que tenemos ahí atrás, ¿vale? Entonces, es una relación entre la mochila, por así decir, y los hechizos. Eso es, porque tú podrás obtener hechizos que ya sabéis que no es la primera vez que vemos hechizos en Zombicide, y esos hechizos nos sirven para atacar cuerpo a cuerpo o a distancia en algunos casos. Así que nos viene otro icono, que es el que es como una especie de pergamino, y podemos usar los hechizos. En esta ocasión lo que nos dicen es que los hechizos, aparte de usarlos como armas para atacar, los podemos guardar en la mochila. ¿Y qué pasará si los guardamos en la mochila? Porque con ellos no podemos atacar. Ya, pero nos darán una habilidad pasiva para que podamos usar continuamente sin tener que tenerlas equipadas, y que nos pueden dar ventajas para otras cartas que usemos o cuando vayamos a hacer ciertas acciones. Vale, de hecho dice que se convierten en talismanes, ¿vale? Entonces es como la palabra clave, talismán, ¿vale? El que es, ahora lo vais a ver por pantalla, las cartas en la parte de abajo está marrón oscura, pues como veis son todo hechizos y pone talismán en todos. Entonces, si ese hechizo lo tienes en la mochila guardado, pues por ejemplo, el tiburón pirata, tiburón fantasma, perdón, sí. El talismán dice, si sacas un 6, pues haces más 1 de daño en combate, ¿vale? El de Drinks Onungam, ¿vale? No sé cómo lo traducirán. Las de Nungam. La vida de Nungam, pues te da un dado de Grom en el combate, que no está nada mal, ¿vale? Tenerlo así porque sí. ¿Vale? Entonces cada uno va a tener pues su habilidad especial si lo tienes en la mochila. Si te lo equipas, pues lo utilizas como el hechizo normal con sus estadísticas de qué distancia, qué dados, qué daño y demás. Pero está guay, porque es verdad que antes tú tenías cosas en la mochila y ahí se quedaban. Sí. No te servían, entonces que esto te pueda tener esa utilidad. Tenías, arroz o demás que te podían ayudar a curarte o cosas así, o te daban más energía. En algunos casos subías la energía para el nivel de peligro, la adrenalina. Pero en este caso es una forma de adquirir nuevas habilidades en nuestros personajes. A mí esto me parece guay. Que se abre una puerta buenísima. A mí me gusta la idea, o sea, es como un hechizo que lo puedes ejecutar y si no, si lo llevas puesto, pues es como un poder mágico que tienes constante, ¿no? Que es como un talismán. Entonces me ha gustado la idea. Vale, porque además, de lo que digo, o sea, estas cartas no te importa a lo mejor tenerlas en la mochila, cuando antes era, no, es que me la tengo que equipar para que haga no sé qué, dices, bueno, no voy a hacer el hechizo porque tengo armas, pero tengo el talismán que me va a dar tal cosita, entonces eso me ha gustado. Y vamos con el Grom. Venga. ¿Vale? El Grom es la bebida de fantasía de este universo, viene a ser el grog, ¿vale? O sea, sí, ron. No es el grog, ¿vale? Pero bueno, viene por es ahí. Una bebida que han inventado nueva. Pero la referencia que nos es esa. Dará, vale. Que nos dará nuevas energías y más poder, porque nos envalentonaremos con esta bebida de fantasía. Así que lo único que es verdad que no podemos tener toda la que queramos. No, podemos tener hasta 3 tokens de Grom sobre nosotros y cuando realicemos un ataque, pues podemos gastar hasta el máximo de 3 tokens, ¿vale? En esa tirada. Por cada token que gastemos, pues añadimos un dado de Grom
a la tirada, ¿vale? Que son un dado de 6, es un dado normal, y el resultado que saquemos en ese dado es como un resultado más de nuestro arma. Por ejemplo, si nuestro arma necesita un 3 de éxito y en un dado de Grom que hemos lanzado sacamos 3 o más, pues eso sería un éxito. Eso. Ahora bien, si sacamos una pifia en el dado de Grom, ¿vale? Que es sacar un 1, que es la botella rota, ¿vale? Entonces nos hemos pasado de la cuenta bebiendo Grom y nos vamos al suelo, Sí. ¿vale? Entonces te vas a... Acabaremos en el suelo, oh, qué sorpresa. Sí, más de una vez nos va a pasar. Acabaremos en el suelo. Da igual el número de pifias que saques, ¿vale? Tú imagínate que has tirado en tu tirada, has añadido hasta 3 de Grom, ¿vale? Y te salen 3 unos porque es muy mala mano. Da igual. O sea, es como, ¿vale? Te va a pasar solo, te caes al suelo. ¿Qué pasa cuando estás caído en el suelo? No puedes hacer nada hasta que te levantes. Y además, cuando caes, pierdes un token de Grom. Y pierdes un token de Grom porque Esto es se te ha roto importante. la botella. Sí. Se te ha roto. Entonces pierdes Grom, te vas al suelo y no puedes hacer nada hasta que te levantes. Es decir, tu primera acción es levantarte, que es gastas una acción y te pones en pie y ya puedes continuar. Así que el Grom está guay, pero cuidado con las pifias. Pero, ¿cómo conseguiremos el Grom? Pues nos dicen que cuando vayamos a la taberna pondremos a hacer una acción para conseguir Grom. También nos dicen que puede que de otras formas, supongo que con diversos equipamientos o cosas que nos pasen, podremos conseguir también tokens de Grom. Pero de momento hay que ir a la taberna. Y como consejo táctico te dicen que está bien que consigas Grom y demás, pues sobre todo para cuando empieza a subir eso de nivel, de peligro, y la cosa se va complicando. Así que en los primeros turnos tenemos que conseguir pistolas para guardar todas las que podamos y conseguir todo el Grom que podamos, porque las cosas se pondrán tensas. Y hechizos porque nos van a dar habilidades. Eso es. Lo de las tabernas, hay unos tokens especiales que tienen, cada taberna va a tener su nombre, pues bueno, Sí. se pondrá en determinada localización y esa en la taberna vas allí, gastas la acción y pillas Consigues. el Grom como acción, digamos, mecánica básica. Luego a lo mejor habrá cartas que te den Grom o cosas en el propio escenario. ¿no? Sí, Porque claro. si entras en no sé dónde, te Sí. llevas el Grom. Lo dicho, este miércoles, pasado mañana, día 22, desde las 8:45 de la tarde, estaremos en directo con el lanzamiento de Zombicide Deadman Tales para tirar la panoga a la pantalla, ¿vale? Veremos a ver qué se ve, cómo va. Entiendo que no vamos a ver todas las expansiones nada más empezar, pero bueno, iremos viendo, ¿vale? Y lo compartimos con vosotros, echamos un rato, repasamos la campaña, ¿vale? Pues si hay algo que Sí. queráis saber y demás. Y lo disfrutaremos en directo y lo compartimos con todos vosotros. Mientras tanto, pues te ves este vídeo de aquí y te suscribes. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.